El arrepentimiento y el perdón no son emociones, son decisiones, y ambas reflejan un carácter sincero y humilde. Pero ¿cómo podemos llegar a experimentarlas y cómo nos ayudan en nuestra salvación? Esto y más lo vamos a ver en la lección que comienza ahora. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Bienvenidos a la lección número 10 para el 6 de junio del año 2026, que lleva como título Arrepentimiento y Perdón. El versículo para memorizar se encuentra en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, y es una promesa de parte de Dios para todo ser humano que en algún momento ha fallado, para todo ser humano que en algún momento ha cometido un pecado. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Esta es una de las perspectivas más hermosas que podemos encontrar en la Biblia acerca del carácter de Dios. Un Dios que es paciente, un Dios que es fiel, que es justo, que es misericordioso para con el ser humano pecador. Y es que el arrepentimiento y el perdón del que nos habla el título de la lección de esta semana reflejan lo importante que es estas dos decisiones para la salvación del ser humano. Es por ello que necesitamos nosotros realmente tener una comprensión correcta de lo que es realmente el arrepentimiento y de lo que es realmente el perdón, y cómo esto se refleja realmente a través de nuestra experiencia como cristianos. Y nuestra lección de esta semana la hemos dividido en 3 partes principales. Y si estás preparado, comencemos. La primera parte de nuestra lección lleva como subtítulo Directivas del Espíritu Santo. Y mira, en la vida existen algunas cuestiones que pueden llegar a obstaculizar nuestra relación con Dios. A veces pareciera ser cosas insignificantes, pero que realmente nos alejan de Dios, que realmente pueden llevarnos a terminar fallando delante de Dios. Y justamente el libro de Isaías capítulo 64 versículo 6 nos muestra la realidad de la vida del ser humano. Pues todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. El texto bíblico nos presenta la realidad de la vida del ser humano. Un ser humano que está manchado, que está sucio, que está su vida llena de pecado. Y es allí donde surge realmente la necesidad de un Salvador. Y es que, mira, cada uno de nosotros debemos, en nuestra experiencia como cristianos, experimentar lo que es realmente la salvación, lo que es realmente el arrepentimiento. El problema es que justamente como tenemos esa naturaleza pecaminosa, también va integrado allí lo que es el orgullo. Y a veces vemos en este caso el pedir perdón, el experimentar el arrepentimiento como un acto de debilidad que no nos permite realmente humillarnos delante de Dios. Pero mira, el texto bíblico en Juan capítulo 16, versículo 8, nos presenta un aspecto muy importante para nuestra salvación como seres humanos. Dice allí el texto bíblico: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En estos versículos Jesús está haciendo el énfasis de la tarea, de la obra que el Espíritu Santo vendría a realizar en esta tierra. Y allí nos presenta Jesús que es justamente a través del trabajo del Espíritu Santo que nosotros en nuestra vida podemos llegar a experimentar lo que es el arrepentimiento. Esto nos enseña una verdad muy importante y que cada uno de nosotros debemos comprender, y es el hecho de que es Dios
quien siempre toma la iniciativa de buscar y de salvar al ser humano. Esto no se produce por sí mismo. Vemos allí que realmente el experimentar el arrepentimiento es justamente el producto de lo que el Espíritu Santo hace en la vida del ser humano, de cómo el Espíritu Santo lo está buscando, le está llamando, le está hablando a su corazón. Y ya dependerá de nosotros si queremos escuchar su voz o rechazamos su llamado. Pero realmente es Dios quien siempre va en búsqueda del ser humano, quien siempre está allí tratando de llevarlo a experimentar el verdadero arrepentimiento en su vida. Vayamos ahora a la segunda parte de nuestra lección, que lleva como subtítulo el arrepentimiento. Y mira, hay un problema con el ser humano de hoy en día, o bueno, mejor dicho, con el ser humano a lo largo de toda su vida, y es el hecho de que nos hemos acostumbrado tanto al pecado, nos hemos acostumbrado tanto a fallar a Dios, que ya no podemos experimentar por nuestras propias fuerzas el verdadero arrepentimiento. Lo que hoy en día el ser humano puede llegar a clasificar como arrepentimiento muchas veces no lo es, porque la perspectiva de lo que la Biblia nos presenta acerca de lo que es realmente el arrepentimiento es muy diferente al concepto que entendemos nosotros hoy en día como seres humanos y que intentamos enseñar también a otras personas. Y por eso es muy importante comprender realmente qué es esto y cómo podemos nosotros experimentarlo en nuestra vida. Y mira, creo que es un mensaje tan importante, es algo tan necesario para la salvación del ser humano, que el mismo Jesús se enfocó en hablar acerca de esto. Sus mensajes siempre iban dirigidos en esa dirección. Y mira lo que dice Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El texto bíblico nos presenta a Jesús dando un mensaje que era bastante relevante para su época. Él decía: arrepentíos. Vemos cómo el mismo Jesús llama al ser humano justamente a eso, lo llama a arrepentirse. El problema es que hoy en día, pues parece ser que ese mensaje, ese llamado de arrepentimiento, ya no es un llamado tan relevante para las generaciones de hoy en día. Parece ser que hoy el ser humano pues simplemente ya no ve necesario hacer ese llamado, esa invitación, y eso se debe, como te decía, justamente a la idea equivocada o al concepto equivocado que se tiene acerca de lo que es el arrepentimiento. Y es que hoy en día entendemos que el arrepentimiento pues es sentirse mal por lo que he hecho, tener cierto grado de conciencia y decir, bueno, estoy triste, las consecuencias que se vienen y demás. Pero realmente el arrepentimiento que nos presenta la Biblia, el concepto bíblico de lo que es el arrepentimiento, es un concepto totalmente diferente al que muchas veces nosotros clasificamos o llamamos como arrepentimiento. Y es que mira, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el profeta Oseas, en Oseas capítulo 6, versículo 1, nos presenta un concepto de lo que es el arrepentimiento. Cuando el profeta Oseas habla justamente acerca de este aspecto, él utiliza una palabra que en hebreo es la palabra shub. ¿Y qué significa esta palabra? Esta palabra básicamente significa volver. Y ahora en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 3, versículos 18 y 19, también encontramos ese llamado al arrepentimiento, solamente que en la palabra que se utiliza en el griego, en el Nuevo Testamento, es metanoeo. Y esta significa cambiar la mente o pensar diferente. Entonces, date cuenta que el arrepentimiento es básicamente volver a Dios.
El arrepentimiento es cambiar la mente o pensar diferente. No es sentirse mal solamente, no es solo sentir ese cargo de conciencia o pensar en las consecuencias que se vienen. No, eso realmente no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es volver a Dios, el arrepentimiento es experimentar un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra mente. Y es que, mira, básicamente esto nos lleva a dos pasos importantes en lo que es realmente el arrepentimiento. El primer paso es básicamente experimentar el dolor sincero por la falta cometida. Y eso es algo importante porque a veces nos quedamos en el primer paso. Y ahí, listo, pensamos que ya es suficiente, pero no, el segundo paso también es relevante. Sin embargo, hablando un poquito acerca de experimentar el dolor sincero por la falta cometida, quiere decir que me siento triste porque sé que lo que he hecho está mal, me siento triste porque sé que he defraudado a Dios, he defraudado tal vez a mi familia, a mis amigos, a las personas que confiaban en mí. Eso es experimentar ese dolor sincero por la falta cometida. No es sentir tristeza por las consecuencias que el pecado me ha traído o que la acción que he hecho me ha traído, porque eso es simplemente sentirme mal porque estoy enfrentando ciertas consecuencias en mi vida, pero no, el verdadero arrepentimiento me lleva a experimentar tristeza no tanto por las consecuencias, lo que se viene pues ya uno es consciente y sabe que lo tiene que vivir, sino me siento mal porque le he fallado a Dios, me siento mal porque le he fallado a mi familia, porque le he fallado a mis amigos. Y ahora esto nos lleva al segundo paso, y el paso decisivo entre lo que es solo arrepentimiento real y lo que es un cargo de conciencia simplemente. ¿Y cuál es el segundo paso? La decisión honesta de abandonar el pecado. Y es allí donde muchos simplemente no llegan a experimentarlo, porque no solamente basta decir me siento mal por lo que he hecho, estoy triste, me duele haber fallado, sino ok, me siento mal, estoy triste, pero abandono esa acción, abandono esa falta. Si tú te sientes mal y te sientes triste, pero sigues en la misma situación, sigues fallando, realmente no has experimentado lo que es el verdadero arrepentimiento, porque el arrepentimiento genuino nos lleva entonces a decir hasta aquí, no vuelvo a fallar, no vuelvo a cometer ese error. Y puede que en alguna situación, pues por la debilidad, por el estar tan habituados al pecado, pues tal vez volvamos a fallar, pero tal vez ya no como la primera vez. Podamos a lo mejor levantarnos un poco más y ser más fuertes y lograr de esta manera poder vencer el pecado o el error que se ha cometido. Y de esta manera esto nos va a llevar entonces a experimentar el perdón, porque el arrepentimiento siempre nos lleva justamente a eso, nos lleva a humillarnos delante de Dios, nos lleva a reconocer que necesitamos de Dios y a pedir perdón a Dios. Pedir perdón por lo que se ha hecho, porque realmente nos sentimos mal por la falta cometida y entonces querer cambiar este aspecto en nuestra vida. Y esto nos lleva a un pensamiento que Elena G. de White menciona en el libro El deseo de todas las gentes en la página 522 y que me parece un pensamiento muy acertado. Ella dice, ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. Es decir, ningún arrepentimiento que nos lleve a cambios en nuestra vida, a dejar ciertas acciones, a corregir este aspecto, a fortalecer las debilidades que tenemos, realmente es un arrepentimiento genuino, es solamente un cargo de conciencia. Entonces es importante porque no solamente basta con decir me siento mal, sino como nos los presenta el concepto bíblico del Antiguo y del Nuevo Testamento.
necesitamos volver, necesitamos pensar diferente, necesitamos cambiar nuestra mente. Antes de ir a la última parte de nuestra lección, queremos hacer esta pequeña pausa para invitarte a que te suscribas a este canal. En la parte de abajo está el botón para suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, puedes activarla para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación. Queremos llegar a la meta de los primeros 1000 suscriptores, así que si tú ves este comentario o es la primera vez que pasas por este canal pero aún no te suscribes, te invito a que puedas hacerlo. También invitarte, tenemos un canal de WhatsApp. Aquí va a aparecer el código QR si quieres escanearlo, o bien ir directo al link que te dejamos en la descripción de este video, y de esa manera también seguir recibiendo material para tu vida espiritual a través de este canal de WhatsApp. Gracias y continuamos. Vayamos ahora a la última parte de nuestra lección, que lleva como subtítulo Gracia suficiente. Y mira, la Biblia nos presenta a un Dios que es misericordioso, que es bondadoso, un Dios lleno de gracia. Y justamente el apóstol Pablo nos habla un poco acerca de este concepto, de esta imagen de Dios. Y mira lo que nos dice allí algunos textos en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira esta primera percepción o imagen que nos presenta el apóstol Pablo acerca de Dios. Dice que tenemos un Dios que nos ama tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Eso realmente es la gracia de Dios en su apogeo máximo para el ser humano. Pero otro texto, Romanos capítulo 5, versículo 20. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mira, dice que así como el pecado creció, la gracia de Dios también creció e incluso sobreabundó más que el pecado. Qué maravilloso es saber que realmente Dios pues nos da esa gracia maravillosa a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores. Otro concepto que nos presenta Pablo acerca de la gracia está en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que la consecuencia del pecado es la muerte, pero lo que Dios te ofrece, lo que Dios te da, es vida eterna. ¿Y todo por qué? Solamente por su gracia, porque tenemos un Dios que su gracia es suficiente, es genuina, que su gracia abarca realmente la vida del ser humano, y nosotros podemos gozar de esa gracia. Solamente basta con acudir a Cristo Jesús, basta con caer de rodillas ante el Calvario, y de esa manera poder entonces gozar de esa gracia que Dios nos ha dado. Pero para ello tenemos nosotros que experimentar lo que hemos venido presentando desde el principio: el arrepentimiento, el pedir perdón a Dios por las faltas cometidas, y entonces de esa manera podemos vestirnos de la justicia de Cristo, podemos realmente vestir nuestra vida de esa gracia que Dios le da al ser humano. Y mira, este concepto Jesús lo presenta en el libro de Mateo capítulo 22, versículos 11 y 14. En estos versículos encontramos la parábola de la fiesta de las bodas, y es una parábola que justamente nos ilustra cómo al final el ser humano terminará disfrutando o podrá entrar a esa fiesta especial únicamente por la gracia de Cristo. Mira lo que dice allí el texto bíblico. Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Pero él guardó silencio. Entonces el rey dijo a los que servían: atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero muchos son llamados, pero pocos escogidos. El texto bíblico nos presenta que ya una vez que la fiesta había comenzado, estaban todos ya con la vestimenta adecuada, con las ropas de la boda, excepto un hombre.
un hombre al cual el rey, en este caso Jesús, le llama amigo. Incluso mira cómo le llama, no es casualidad, él le dice amigo. Esto demuestra que tanto el rey conocía a esta persona como esta persona conocía al rey, y le hace una pregunta: ¿cómo entraste tú aquí sin estar vestido adecuadamente? Probablemente, o mejor dicho, seguramente el invitado de la boda conocía cuál era la vestimenta con la que tenía que llegar, pero a pesar de conocer esto, vemos que no va con la vestimenta adecuada, no va vestido con eso. Y entonces, cuando se da cuenta de esto, el rey decide sacarlo de esa fiesta especial. Y esto nos habla justamente acerca del concepto de la gracia, de la justicia de Cristo. No podremos llegar al reino de los cielos, no podremos alcanzar la salvación por nuestra propia fuerza, por nuestra propia justicia, porque todo lo que hacemos, como lo leíamos al principio en el libro del profeta Isaías, está manchado por el pecado, es como un trapo de injusticia. Todas nuestras obras llevan la mancha del pecado. Solamente a través de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, a través de su justicia, de su gracia, podemos nosotros realmente alcanzar la salvación. Nadie se va a salvar por lo que es, por lo que hace, por lo que piensa, por lo que dice. Si algún día logramos llegar al reino de los cielos, será únicamente por la gracia de Cristo Jesús. Y es allí donde tal vez surja la pregunta: ¿qué es esa vestimenta? ¿Qué es esa ropa que ese invitado debía llevar? ¿Qué representa? Mira, Elena de White, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 256, nos señala. Ella dice: es la justicia de Cristo, su propio carácter, sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. Es únicamente a través de la justicia de Cristo y de su carácter que nosotros podremos realmente cambiar nuestra vida, podremos realmente prepararnos para ir con Cristo al reino de los cielos. Esto es algo verdaderamente importante, porque nos explica la Biblia cómo funciona la salvación. Tenemos que experimentar el arrepentimiento, tenemos que buscar el perdón de Dios y entonces vestirnos de la justicia de Cristo Jesús. 3 pasos. En la teoría muchas veces suena sencillo. Bueno, solo es arrepentirse, solamente es pedir perdón, solamente es vestirme de la justicia de Cristo. Pero las 3 cosas, todos esos 3 conceptos dependen únicamente de nuestra relación personal con Dios. Y justamente esta es básicamente la conclusión a la cual me gustaría llevarte en esta lección. Mira, el experimentar el arrepentimiento, el perdón, la justicia de Cristo, su gracia suficiente, solamente lo podemos hacer si hoy en día disfrutamos de una relación personal con Dios. Si hoy en día buscamos a Dios y nos conectamos con Cristo Jesús, cuando fallemos podremos realmente escuchar la voz del Espíritu Santo. Podremos realmente escuchar, incluso antes de cometer el pecado, la voz del Espíritu Santo para evitar que cometamos ese pecado. Pero si hemos fallado, pero si hemos cometido ya esa acción, podemos buscar a Dios a través del arrepentimiento, a través del perdón. Dios no nos deja nuestra suerte, no nos abandona y dice: bueno, ahí que te vaya bien, o ahí como tú quieras solucionar tu problema. No, Él está dispuesto siempre a buscarte, a darte su perdón, a darte su gracia. Y ojalá que podamos realmente aprovechar esto, que podamos hacer que valga realmente la pena todos estos aspectos en nuestra vida como cristianos, y de esta forma realmente prepararnos para estar con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga.